niños del cuarto básico, les habla su profesora de lenguaje, Natalie Rivera, y en el día de hoy conoceremos en qué consiste el sujeto y el predicado. Para ello, fijémonos en la siguiente presentación. Bueno, niños, como les comentaba, conoceremos en qué consiste el sujeto y el predicado. Pero para ello, nos situaremos en la oración. ¿Y qué es la oración? Es un conjunto de palabras ordenadas que se caracteriza por tener un verbo. Y toda oración está formada por dos partes, que en este caso es el sujeto y el predicado. Entonces, podemos decir que en la oración, sujeto más predicado la compone, ¿ya? No puede existir una oración sin sujeto ni predicado. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué es el sujeto? Es quien realiza la acción, y esta puede ser una persona, un animal, un lugar o también una cosa. Por ejemplo, Juan está enfermo. ¿De quién estamos hablando? Y el sujeto correspondería a Juan, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber o identificar el sujeto, siempre tengo que hacerme la pregunta, ¿de quién se habla la oración o de quién estoy hablando para poder identificar el sujeto? El predicado. ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto y siempre encontramos un verbo. Sigamos el mismo ejemplo. Juan está enfermo. ¿Qué se dice del sujeto? O en este caso, ¿qué se dice de Juan? Se dice que Juan está enfermo. Entonces el predicado es que está enfermo. Y como decía ahí, que siempre encontramos el verbo es estar, ¿cierto? Entonces ahora miremos el sujeto y predicado en su conjunto. Estos poseen núcleo, ¿ya? El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre y el núcleo del predicado es un verbo. Entonces, si tomamos en la oración, nuevamente, Juan está enfermo. Vamos a identificar sujeto y predicado, y para ello es importante fijarnos siempre dónde está el verbo. Del verbo hacia al final de la oración, todo eso corresponde al predicado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De Juan. Ahí hacemos nuestra cruz, ¿cierto? Y Juan corresponde al sujeto y todo lo demás, desde el verbo en adelante, el predicado. Y ahí ya identificamos en la oración un sujeto y predicado. Pero ahora es importante que identifiquemos el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Nos decían que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre. En este caso sería Juan, el núcleo del sujeto. Y el núcleo predicado es un verbo. Y acá el verbo que aparece es estar, ¿cierto? Y este corresponde al núcleo del predicado. Concordancia entre sujeto y verbo. Es importante que tú sepas que para que haya concordancia en la oración, el sujeto siempre debe estar en correspondencia con el número y persona, ¿ya? El verbo en número y persona. Es decir, para poder comprobar esta concordancia entre el sujeto y el verbo, se reemplaza el sujeto guiándote por la tabla. Siempre es importante que sepamos que la primera persona singular es yo, la segunda persona singular, tú o usted, y la tercera persona en singular, él o ella. Y en plural vendría siendo la primera, nosotros, segunda, ustedes, y tercera, ellos y ellas. Con ello, miremos el ejemplo. Nosotros consideramos opiniones. El sujeto está en primera persona plural y el verbo también está en primera persona plural. Eso se refiere a que hay una concordancia entre el número personal y el verbo. Bueno, sigamos con la concordancia entre el sujeto y el verbo. Para que haya concordancia en la oración, el sujeto siempre debe estar en correspondencia con el verbo en número y en persona. Para comprobar esto, fijémonos en la siguiente tabla. Aquí aparece la primera persona, segunda y tercera en singular, que sería en el mismo orden yo, tú, usted, él o ella, y
en plural, nosotros, ustedes y ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto de la concordancia? Miremos un ejemplo. Nosotros cocinamos piñones. El sujeto, en este caso nosotros, ¿cierto?, está en primera persona plural. Por lo tanto, el verbo también tiene que estar en primera persona plural. Por eso dice cocinamos. Yo no puedo decir nosotros cociné, ¿cierto? O nosotros cocinaremos. O nosotros cocino. No está en concordancia ni en tiempo, ni tampoco en persona. Acá. La Machi cocinó piñones. El sujeto y el verbo están en tercera persona singular. Lo mismo. Yo no puedo decir la Machi cocinamos. No suena bien, ¿entiendes? Por lo tanto, siempre es importante que exista esta correspondencia. Bueno, ejercitemos. Mariana camina en el colegio. ¿Cuál será el sujeto del predicado? A ver. ¿Quién camina en el colegio? Mariana. Ah, por lo tanto, Mariana sería el sujeto y todo el resto predicado. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Es sustantivo, en este caso Mariana, y el núcleo del predicado, el verbo, camina. Vamos a la segunda. Catalina leyó una novela de amor. ¿Qué está haciendo Catalina? Está leyendo una novela de amor, o leyó una novela de amor, ¿cierto? Entonces ahí identificamos el sujeto y también el predicado. El núcleo del sujeto corresponde a Catalina y el núcleo del predicado, leyó, está el verbo. Y por último, Nicolás viajará a Brasil en verano. ¿Qué hará Nicolás? ¿O quién viajará a Brasil en verano? Nicolás. Por lo tanto, el sujeto es Nicolás y el predicado viajará a Brasil en el verano. El núcleo del sujeto, en este caso es el sustantivo Nicolás, ¿cierto? Y el núcleo del predicado, viajará. Ahí está el verbo. Bueno, niños, espero que hayas comprendido en qué consiste el sujeto y el predicado y cómo podemos encontrarlo dentro de una oración, haciéndonos estas preguntas claves para encontrar el sujeto, qué se dice el sujeto y para encontrar el predicado, qué es lo que hace el sujeto. Así que esas palabras nos ayudan a entender y comprender e identificar sujeto y predicado en la oración. Y ya sabemos que un sustantivo o un pronombre corresponde al núcleo del sujeto y el verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Con ello, niños, me despido, cuídense y nos vemos pronto.